Bueno, bienvenidos. Le doy la palabra a Diego para que comience a dirigir la sesión de hoy, que va a ser sobre compostaje. Muchas gracias, Nicole. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Yanira. Bueno, como bien dice Nicole, la sesión de hoy va a ser sobre compostaje. Y esto se enmarca como en dos sesiones que vamos a hacer. La próxima semana va a ser de ver mi compostaje. Entonces, les quería compartir la pantalla para mostrarles un Menti y para que sea más interactivo. Aquí. ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Se ve. Ya. Les voy a mandar el código por el chat para que ingresen a menti.com y el código es 23419648. Se los envío por el chat. Entonces la idea es que ingresen y para esta primera instancia escriban dónde están tus desechos orgánicos del día de ayer. Entonces ahí pueden elegir entre tres opciones y responder a dónde están sus desechos orgánicos. También si quieren pueden comentarlo con su micrófono, así, en el tacho de la basura o en otro contenedor. Disculpa, no escuché mucho porque justo me llamaron por teléfono, ¿me puede repetir? Sí, Disculpa. no hay problema. Por el chat mandé un enlace y un código para ingresar a menti.com y ahí te va a aparecer esta pregunta, ¿dónde están tus desechos orgánicos del día de ayer? Entonces ahí tú puedes poner si están, puedes escribir, por ejemplo, basurero, tacho para orgánicos, la basura u otras, ¿dónde están? O también si quieres lo puedes comentar aquí con tu micrófono. Te lo comento. Mira, Ujú. nosotros tenemos como, a ver, un espacio un poquito más grande y hicimos, teníamos un espacio donde teníamos un árbol y se secó. Ujú. Y ahí teníamos tierra dulce de esta que se compra con, no sé cómo decirlo, como con unas cositas blancas. Ah, Entonces ya, sí. sacamos el árbol y utilizamos ese mismo espacio y sacamos la tierra y empezamos a echar ahí todas las cáscaras de los desechos y lo tenemos ahí. Súper, Y ahí lo dejamos. genial. Sí, esa es la idea, porque ya estamos viendo las respuestas y dice vermicompostera, tarro para compostaje o la basura. Entonces, como decía Yanira, nosotros podemos, si tenemos un patio en nuestras casas, em, destinar un espacio para echar nuestros residuos orgánicos, porque en el fondo estos residuos no son basura. Si bien es cierto, casi todos lo mandamos a la basura y después a los rellenos sanitarios. Esto en verdad puede reutilizarse y además que es una gran cantidad de nuestra basura, entre comillas, de nuestros residuos, que es materia orgánica. Alrededor del 50% es lo que es de materia orgánica. Entonces, si lo pensamos, igual es bien grande la cantidad que vamos generando diariamente y a la semana. Y bueno, cuando realizamos acciones como las que nos mencionaba Yanira, igual ahí nos eliminamos, por ejemplo, ese de cuando uno saca la bolsa de basura y empieza como a gotear un líquido que junta todo, como que nos evitamos eso y es bien grato sacar la basura y que nos corran estos percolados. Bueno, entonces ahí están los lugares donde ustedes van dejando sus residuos orgánicos y a ver quién. Yo les traje esta información que muestra que de un estudio que se hizo en el 2018, se generan en Chile 21 millones de toneladas de residuos y solo el 24% de estos se recicla. Pero esto solo habla de la parte así como de los plásticos o eso, o cartones, que eso es lo que se recicla. Pero dentro de este 97%, casi la mitad, o sea, el 50% o incluso más,
son residuos orgánicos. Entonces, ustedes se fijan aquí en esta foto, hay unas paltas abajo, unas cáscaras de fruta, como que hay residuos orgánicos dentro de todo este basural clandestino que está aquí. Entonces, esta es como la realidad en la que nos encontramos siempre, y la idea es que mediante estas conversaciones uno puede darse cuenta de que en verdad sí se puede realizarse en casa el compostaje. Entonces, ¿qué falta aquí para dar este paso? Entonces, para los que escribieron basura o contenedor de desechos, si nos pueden escribir aquí qué es lo que les falta para dar el paso que comentaba Yanira de ir echándolo en nuestro patio. Si es porque no tenemos patio o porque no nos hemos dado el tiempo para investigar o porque tenemos que conversarlo con alguien más y no depende de nosotros, o si vivimos en departamento, cualquiera de esas opciones. Hola, yo lo que Ujú, hago para contener como todos los residuos orgánicos que sacamos de aquí de la casa es tratar de irlos enterrando como semanalmente o casi cada 2 semanas en el patio. claro. Y hubo un tiempo que durante como un periodo como estresante, por decirlo ahí, con alta carga como académica, Ujú, tuve que dejar de compostar, pues, y la basura se iba como al tacho de basura como de la cocina, no, pues sin separar la basura ujú, orgánica de los demás. Y eso fue por un tiempo, pero luego como que al final tuve que organizarme como de la mejor manera, tratar de como coordinar mis tiempos y en verdad como lo digo esto porque en verdad lo que para compostar no es solo como hacerlo ya, sino que hay que como organizarse, tener tiempo, tener como cooperación también de tu familia o de la gente con la que envías, porque no sé, una vez encontré hasta una pila en el contenedor oh, de una pila o no sé, una claro, lapicera. Yo siempre lo separo antes de enterrarlo, sí. pero me pasan esas cosas como medias tragicómicas a veces. Así que no es algo tan simple, pero una vez que uno se acostumbra y se ordena, al final es lograble. Lo que yo voy haciendo, como les decía, era como hacer hoyos en el patio y lo hago hoyos, lo entierro y lo tapo y me olvido de eso. Y me Ujú. quedo tranquilo con que ya como cumplí mi parte hasta ahora. Pues de ahí nunca más vuelvo a usar la tierra o planto un árbol, que es como lo que he ido haciendo con el paso del tiempo. Bueno, bacán. Oye, igual lo que nos comentas Seba, respecto como a cómo va funcionando la dinámica familiar, claro, si uno quiere hacer esto, hay que informar a todos, pues, porque claro, una pila es como, menos mal que te diste cuenta, si no hubiera sido el desastre en tu patio, porque son bien tóxicas después cuando se mezclan con líquidos. Entonces, bacán que encontraste la pila. Y claro, pues uno cuando empieza a hacer esto tiene que conversarlo con la familia, eh, para que se vaya generando una dinámica, si no, si bien es cierto, quizás puedes hacerlo tú y ellos que se ocupen de ir echándolos al tacho del compost, pero sin plásticos o sin metales o pilas u otras cosas. Entonces aquí están ya las respuestas que ustedes fueron viendo. Lo que está más grande es como lo que más se repitió, que en este caso sería organización familiar y que no han hecho la vez. También está un lugar para ello, o sea, no hay un lugar para ello, los conocimientos, las lombrices y los hábitos. Entonces ahí yo quería como eh, hablar de algo que vamos a seguir en la próxima sesión, que el compostaje es distinto a la vermicompostaje, porque vermi significa lombriz en latín, entonces el compostaje con lombrices es una cosa y el compostaje sin lombrices es otra cosa. Entonces, uno puede hacer compostaje en las casas. Para hacer compostaje necesitamos tener una casa o si no, comprar un contenedor para un departamento, pero eso ya es más grande. Entonces, para compostaje lo ideal es siempre tenerlo en la casa. Y como un tip quizás que Seba como que también te podría ayudar quizás es como dentro de tu patio seleccionar un metro cuadrado de tu patio, y en ese lugar es donde como vas a empezar a realizar como tu compostera en el futuro. Y porque nosotros no solo necesitamos echar los desechos orgánicos de las frutas y verduras,
que esta vez le vamos a llamar nitrógeno, sino que también necesitamos agregar materiales secos, que le vamos a llamar carbono, que van a ser cartones, hojas secas, y generalmente como cartones, caja de huevo, caja de cartón corrugado, eso nos van sirviendo. Entonces, nosotros, la proporción que uno debería agregarle de carbono en comparación a nitrógeno es 3 veces cartón o carbono y una parte de nitrógeno que vendrían siendo cáscaras de frutas y verduras. ¿Y por qué esto? Porque si no hacemos esta proporción, empezamos a generar un ambiente anaeróbico, o sea, sin oxígeno, y lo que necesitamos en una compostera es que haya oxígeno, porque las bacterias que están aquí en este sistema son bacterias que necesitan oxígeno, son aeróbicas. Entonces, es necesario que haya como toda esta mezcla de cartón, fruta, y cartón de nuevo, como que uno va haciendo una lasaña. Entonces, por ejemplo, uno hace en el patio haces un agujero, abajo lo puedes cubrir con ramas, por ejemplo, ramas medias gruesas, como las ramas gruesas van a ayudar a que no se compacte, porque otra cosa que sucede también es que cuando se compacta se va el oxígeno y también ahí las bacterias no pueden trabajar muy bien. Entonces, como al poner una capa abajo de ramas gruesas, de las podas u otro, eso nos va a ayudar a que no se compacte tanto. Y luego de eso vamos a empezar a armar una verdadera lasaña como con cartón, hojas y verduras y fruta, el tacho del compost. También podemos, por ejemplo, hacer una poda de nuestros arbustos o árboles, y ese material verde lo podemos poner en uno de estos niveles, pero ese va a ser un nivel que va a tener una alta temperatura durante un tiempo y después va a bajar la temperatura. Porque en estos procesos son 3 los procesos que van pasando, que tienen distintas temperaturas. Primero parte la mesofílica, que se llama, que no es una temperatura tan alta, y después empieza la termofílica, que la temperatura empieza a subir exponencialmente, y llega un momento en que ya no puede subir más y luego empieza a bajar de nuevo. Y estos procesos igual son largos, como para tener un compost listo, son como 6-8 meses lo que uno puede estar ahí ingresando material. Entonces, eso, la diferencia entre compostaje y vermicompostaje es que el compostaje no necesita lombrices, pero idealmente sea en una casa. ¿Y por qué en una casa? Porque necesitamos este metro cuadrado que les digo para que uno va haciendo como una especie de montículo, como una pila, y en esta pila se genera calor. Y al generarse calor también ayuda a la degradación de los componentes. Y a este lugar van a empezar a llegar otros organismos que también son del ecosistema del compost, que son la tijereta, el chanchito de tierra. Hay unos animales muy pequeñitos que a lo mejor llegan a su compost que se llaman colémbolos, que son de los animales que mayor número hay en el mundo. Son muy pequeñitos, a lo mejor algún día los van a poder ver, son de verdad como de la cabeza de un alfiler y saltan. Y cuando llegan, llenan el compost. También hay ácaros, que son unos rojitos que no son la araña roja que nos afecta a las plantas de la huerta, sino que es otro ácaro, es rojo también, pero es muy, muy lento. Entonces va caminando lentito, y eso también nos ayuda porque los microorganismos van como rompiendo estos componentes y estos otros animales van degradando la materia. Entonces van trabajando en conjunto. Entonces, por ejemplo, si en su jardín ven chanchitos de tierra en otro lado, lo pueden agarrar y lo van tirando a la compostera, y eso les va a ir ayudando a que su compostera cada vez esté mejor. Y un tip también para Seba y Yanira, que ya tienen su sistema, es que yo no sé si cerca de ustedes habrá como algún lugar medio con bosque, con árboles, que no esté tan perturbado o urbanizado. Entonces, si tienen estos lugares, también lo que pueden hacer para mejorar su compostera es unas trampas de hongo que se llaman. Para hacer una trampa de hongo lo que se necesita es una taza de arroz y se cose sin ninguna leña, un arroz blanco. Entonces después tú en los tubos de papel higiénico los doblas por abajo y les vas echando un poquito de arroz y lo cierras arriba doblando el cartón. Y no sé, haces 6-7 de estos y vas a este lugar que vendría siendo medio boscoso. Por ejemplo, yo el año pasado vivía
cercano a la Avenida del Mar, y en ese lugar había un terreno por donde pasaba agua y habían unos árboles, entonces yo hice esta trampa de hongo, la fui a dejar, y la idea es que uno hace como un hoyito pequeño o entre medio de las ramas va poniendo estos contenedores de cartón con el arroz adentro, y uno los olvida alrededor de 10 días. Completamente, así como, y en 10 días de que pasa eso, tú los vas a buscar. Quizás no van a estar los 7, porque a lo mejor se lo come un perrito, un ratón o algo así. Igual por eso es importante que sea con cartón, porque esta metodología yo la modifiqué porque era con plástico. Entonces, si con plástico se lo come un perro, después el plástico puede andar como volando por otros lados. Entonces, no es la idea, que es cartón, si es que algún animalito se lo come, después ya se puede degradar. Entonces, a los 10 días, cuando nosotros vamos a buscar estos contenedores con el arroz adentro, nos vamos a dar cuenta que cuando los abramos, estos van a tener muchos colores, van a tener colores así como verde agua, amarillo, rojo, naranjo, y cada color va a significar un organismo que está viviendo ahí. Y lo bueno de esto es que estos organismos estaban en un bosque, en un lugar con árboles medio prístino, entonces ellos naturalmente van degradando las cosas. Entonces después uno vuelve a la casa, abre un poco hace un agujero en el compost y vierte estos recipientes de cartón con el arroz adentro, y ahí le vamos a dar mucha más vida a nuestro compost y va a degradarse la materia mucho más rápida porque vamos a tener mayor cantidad de microorganismos trabajando y diversos. Entonces lo que nosotros queremos es diversidad en nuestro compost. Entonces, si pueden hacer eso, de verdad ayuda mucho. Y es súper lindo cuando ven los colores, se ve muy lindo. Y Diego, ¿y eso se supone que hay que meterlo como dentro del compost al hacer el hoyo, al renovar como la basura orgánica? Ah, ya. Exacto, como cuando vas a echar, por ejemplo, tu nueva pila de orgánico, puedes seguir aumentando la lasaña hacia arriba, o si no, puedes como abrirla hacia los lados e ingresar adentro. Tienes esas dos opciones. Entonces, ahí los ingresas y después ellos con el tiempo empiezan a colonizar más. Lo otro también que podemos hacer cuando queremos activar más nuestro compost es en un litro de agua tibia, disolver un poco de azúcar, no sé, 300 gramos de azúcar, y echarle unas cuantas cucharadas de levadura, de la levadura del pan, y esto también, este líquido, se lo echamos a nuestro compost. De esa manera también ingresamos microorganismos, si no podemos hacer, por ejemplo, lo de ir a buscar microorganismos a un bosque. Diego, ¿Mm? tenemos una pregunta igual acá en el chat que dice, ¿las hormigas qué tal son para el proceso de compostaje? Mala, 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 ya. Nosotros no queremos hacer un hormiguero. Si bien es cierto, van a llegar, tenemos que tratar de que no se establezcan en el lugar. ¿Y por qué? Porque las hormigas traen enfermedades con ellas, como por ejemplo, si tenemos un hormiguero en nuestra compostera, quizás después puede llegar araña roja, y cuando nosotros cosechemos este compost y se lo echemos a nuestras plantas, después le podemos pegar la araña roja a las plantas, o otras enfermedades también. Entonces, si llegan hormigas, tenemos varias opciones. Lo que podemos hacer primero es como airear, entonces como desarmar toda esta pila, como extenderla en el patio lo que podamos, manguerearla, que se asolea un poco, esperar hasta el otro día, manguerearla de nuevo, volver a hacer la pila esta con lasaña y manguerear de nuevo. Entonces es como para tratar de erradicar un poco a las hormigas, porque si las molestas de esa manera, se deberían ir. Ahora igual siempre van a haber rondando unas hormigas que otras, pero la idea es que no se establezcan en la compostera. Puede que pase o va a pasar, pero ahí nosotros tenemos como que desarmar este montículo que creamos, airearlo un poco, manguerearlo y volver a armar. Porque no son el principal, no es una ayuda en verdad, porque claro, van degradando la materia, pero en verdad ellas se la llevan para su hormiguero, entonces no van dejando ahí los desechos. Y también lo de las plagas. Entonces, claro, las hormigas, como que uno las ve, ay, qué bonitas las hormigas, pero en verdad están como colonizando el mundo las hormigas, así que ahí hay que tener ojo con nuestras composteras y las hormigas. Y más aún si tenemos vermicompostera, a ellas sí que no pueden haber hormigas, pero eso lo vamos a ver el próximo miércoles.
Entonces, aquí, por ejemplo, cuando también un lugar para ello, es como que podemos pasar al siguiente paso que vamos a ver el miércoles, que es el del lombricompostaje, porque ya las vermicomposteras se pueden tener en los departamentos, hay distintos mecanismos y uno incluso puede hacerlo artesanalmente. El año pasado les comentaba que vivía en un departamento cerca de Avenida del Mar y ahí yo tenía mis lombrices en un contenedor que encontré en la calle un día, que es la parte de abajo de donde se guardan las verduras en el refrigerador, y estaba en perfectas condiciones, solo estaba botado. Entonces lo lavé, lo limpié, le hice como unos hoyos para abajo para que si había como percolado, y lo convertí en mi vermicompostera. Y entonces hay muchos otros sistemas que se pueden ocupar para eso en los departamentos. Pero ahí le vamos a dar de lleno el próximo miércoles. Entonces, sí. ¿Y si alguien quiere hacer un comentario? O sea, yo había preguntado lo de las hormigas porque siempre se me llenan de hormigas como los sectores donde hago compost, pero, o sea, tampoco tan exagerado, simplemente como que llegan y hacen su camino. Y yo sabía que para el tema de las lombrices, como tú decías, se supone que como que se comen a las lombrices, se comen como hasta los huevos de las lombrices, entonces no ayudan mucho en ese sentido. Y Ujú. yo lo que hago cuando encuentro que hay como demasiado como flujo de hormigas hacia un sector donde yo sé que enterré basura orgánica, riego, trato de como mojarlo harto, como bien seguido, y eso es como que yo he visto que lo espanta, como que le Sí. destruye los túneles y todo eso. Así que no Ujú. sé si qué otra cosa se podrá hacer, pero supongo que eso. Porque Claro, sí, pues. yo no tengo como el compost como haciéndose en pilas, yo lo tiendo como más a enterrar, Ujú. porque como que mis perros como que no lo desentierran si lo entierro bien enterrado, en cambio cuando hago pilas como que lo desarman y se llevan todo, se comen toda la basura orgánica. Ay, ya, qué bueno que mencionaste eso, porque a propósito de eso te quería consultar. Cuando tú generas tus desechos orgánicos y haces el hoyo y los entierras, antes de eso, ¿se estuvieron como acumulando en un tarro durante una semana o es como diariamente? Como... Yo trato de enterrarlo lo más podrido que puedo, Ah, ya, como lo más putrefacto, dentro de súper. lo que se pueda, mientras tengo como la cocina bien pasada, como a comida podrida, pero cuando mi mamá ya me dice ya no soporto más el olor, ahí yo lo entierro y tiene que ser como de una semana y media, y a veces lo tiro para el patio, y ahí el problema es que se llena mucho de moscas, pues entonces trato de Mm, tenerlo en el patio como unos 2 días, y con el calor del verano, bueno, en este tiempo no, pero en el verano se descompone súper rápido los residuos, las cáscaras y todo eso, y ahí lo entierro. claro. Y hago lo que decías tú, trato de guardar como siempre hojas de las podas, de las rosas, de los árboles en este tiempo. Las voy secando y conforme Ujú. entierro hago el hoyo, he hecho como estas hojas como cortadas y de la basura y tierra, así como Antes, por capa. cuando tú haces el hoyo, mezclas lo que tenías en la cocina con tu poda. ¿O eso? Claro, hago como una cama de la poda, echo la Ujú. basura, echo una cama de poda encima y la tierra, como que no le echo Bueno. tierra entre medio. Ujú. Sí. Genial. Mira, ahí, por ejemplo, para lo de la cocina, para los olores y que no le molesten tanto a tu mamá, lo que tú puedes ir haciendo, por ejemplo, es cuando el rollo del papel higiénico del baño se te acaba, ese cartón, molerlo y echarlo adentro. También el papel absorbente de la cocina, el mismo tubo que es más grande, o estas bolsas también de papel donde venden el pan también. El cartón corrugado, por ejemplo, si tienen alguna caja, romperlo también y echarlo dentro, como que dentro del contenedor que tú tienes vas como mezclando lo seco con la otra parte orgánica, y esto va como neutralizando los olores. Entonces también eso es lo otro importante del 70% material carbono y 30% nitrógeno, que uno va neutralizando los olores y los líquidos que se generan al mezclar estas dos proporciones. Entonces, por ejemplo, si tú llegas como a estas proporciones de 70-30, el olor que genera debería ser mínimo, y también lo otro que ayuda es que hay menos moscas, porque al final tú tapas y terminas tapando, no sé, pues con una capa de hoja, con una capa de carbón, y eso, o sea, de cartón, perdón, eso ayuda a que a las moscas les cueste más llegar. Y las moscas en verdad sí ayudan al compost. Las moscas sí ayudan al compost, lo que pasa es que nos molestan a nosotros.
Y por eso nosotros las tratamos de reducir. Pero en verdad sí son un aliado del compost a diferencia de las hormigas. Pero como nos molestan a nosotros, igual aquí no me, no me gustan las moscas porque ¿a quién le gustan las moscas? Solo a los que las investigan. Entonces hay que evitarlas, pues igual son molestas. Y la forma de evitarla es agregando harta cantidad de material seco a nuestra compostera y tratando de dejar tapado, por ejemplo, esta poda que tú mencionas, al final también hacer una capita arriba y después tapar como para que evitar esto. Muy bacán. Igual, ¿tus perros se comen los desechos incluso cuando ya están medio podridos? No, no lo he pillado comiéndolo, pero las veces que hacía un hoyo en un terreno a su alcance, como que Ujú. de partida lo desenterraban todo, quedaban todas como las lombrices volando por todos lados. Ah, Y desaparecían harto como la basura orgánica, sobre todo las cáscaras como de manzana, las zanahorias, eso se comían. El resto como que lo dejaban ahí desparramado, pero como que se entiendo. tendía como a ir y todo. Bueno, igual, claro, son medio juguetones los perritos y pueden hacer estas cosas. No sé si en algún futuro te motivas, también puedes hacer como seleccionar el área y claro, para los perros podría ser, no sé, como poner 3 palets de esto de madera y como hacer una especie de puerta o algo y ahí podrías como generar el espacio. Y como la idea como de siempre ir ocupando el mismo espacio es que este ecosistema que yo les mencionaba, que tiene estos distintos organismos, desde los microorganismos hasta ya chanchitos de tierra u otros, nos van ayudando a que esto se genere más rápido. Entonces, igual es recomendable tenerlo como en un mismo espacio y irlo trabajando siempre, porque por ejemplo también si hay otras plantas cerca de este agujero donde tú enterraste todo que hiciste, el compost empieza a generar gases. Y nosotros no sabemos si estos gases van a ser perjudiciales o no para las plantas, porque son gases que se producen en esta descomposición. Entonces, por eso igual es como recomendable tenerlo como un poquito más apartado que el resto de la huerta o de las plantas del jardín. Y Anita parece que tiene una pregunta, ¿no? Sí, es que yo quería consultar y contarte acerca del área donde tenemos el compost. Ujú, Hemos visto unos gusanos que ujú. son blancos con cabezas rojas. ¿Esos son dañinos? Son Blancos así con como, cabeza no, roja. son como gorditos. Sabes que nunca los he visto, pero los voy a buscar. Porque he visto hay unos blancos enteros que se llaman nematodos, que son otro tipo de organismos que también sirven en nuestro ecosistema del compost. Quizá podrían ser larvas de algún tipo de mosca. Parece que Voy son larvas de escarabajo, porque yo igual he visto. Mm, pero ¿son blancos o amarillos? Son Mira, blancos. Ya, no sé si claro. puedo proyectar pantalla porque lo ¿Sí? busqué y este es el que yo siempre he visto, miren. Siempre... Ah, tienes que habilitarme para proyectar. Ahí sí. Dame un segundo. Parece que era así. Sí, ahí sí. Miren, Ya. este es el que yo siempre encuentro. No sé si será el que Yanira dice, pero No, yo creo que es otro. no, Pero no esa es sé. una larva de escarabajo. Claro, es una Sí, larva de escarabajo y ese mismo. Ya. Ujú, siempre lo encuentro como en el compost. ujú. Ese está bien. Claro, y baja un poquito a ver si sale como cuando ya es grande. Mira, en el compost mismo no va a haber problema. Lo que sí, si está en tu huerta ahí o en tu jardín, le puede como generar problema como a plantas que son de raíz, por ejemplo, tubérculos, papa, zanahoria, plantas que la raíz es lo que después nosotros comemos, o plantas de jardín que la raíz o sea como la parte más fuerte. em, Ahí habría como que tratar de separarlo. Si lo encuentran en el jardín, mejor llevarlo a la compostera, pero en la compostera están bien ahí porque ay, espera, dejar de compartir.
en la compostera es un buen lugar para como que ellas se desarrollen, porque esos escarabajos me da la impresión de que igual son nativos de Chile. Hay uno sí que se llama gusano del alambre, que es mucho más pequeño, y ese sí ya es dañino y es introducido, que es un gusano mucho más amarillo, es pequeño, es como de este porte, y tiene la cabeza muy roja. Y también después es un escarabajo y daña harto también los cultivos de plantas que son de tubérculos, como las papas que vemos aquí en la imagen atrás. Entonces, eso es igual sí hay que eliminarlos, pero ese grande que tú muestras, no, a no ser que ya tengas como te decía, muchas plantas de tubérculo en tu jardín, y ahí sí mejor que lo elimines, o que lo lleves como afuera a alguna plaza o algo así, pero si no tienes de ese tipo de plantas de tubérculos no habría problema. Yo ahora voy a salir al patio para mostrarles mi compostera. Entonces, aquí tenemos nosotros la pila en nuestra casa. Si se dan cuenta, hay como un poco de cartón arriba u hojas. Y esta pila estuvo más alta cuando nosotros la formamos, pero cuando se empieza a degradar, empieza a bajar de volumen. Entonces, primero estuvo como hasta como por aquí, y ya han pasado un par de semanas y ya ha bajado 20 centímetros más o menos. Y si se fijan, a ver, hay cartón, va viendo una especie de lasaña. Pues si yo empiezo a abrir esto, se empiezan a ver las capas de cartón, de hojas, de orgánico, y después las de orgánico van desapareciendo, como que no, dejan de estar. Y, y bueno, lo importante, como decíamos, es que sea como en un metro cuadrado para que se generen estas instancias de calor que se llama la termofílica de los microorganismos, que es bien importante como para la degradación de nuestra materia orgánica. Y también la proporción 70-30 de 70% carbono, 30% nitrógeno, es algo que tenemos como que implantar aquí y siempre recordarlo, como para tener un correcto funcionamiento de nuestro sistema. Una pregunta, Sí. como habla mucho de carbono, ¿me sirve la ceniza para echar al espacio donde yo estoy guardando todos los desechos? Por ejemplo, si tiene, no como para echarla siempre, pero por ejemplo, si tú tienes cítricos porque siempre se habla de que los cítricos es mejor que no echarlos y todo, pero uno sí puede echar cítricos, solo que los tiene que precompostar más tiempo, o sea, en este tacho que mencionaba Sebastián, dejarlo más tiempo, incluso que le salgan estos hongos, que cuando uno los golpea salen como las esporas medios verdes, cuando se empiezan a echar a perder una naranja buena, eso mismo, que le salgan a ellas naturalmente, y de esta manera va bajando la acidez. Y la otra manera es mezclarlo junto con la ceniza y echarlo junto, porque la ceniza va regulando el pH de ácido que vendría siendo las cáscaras de cítrico. Entonces nosotros podemos mezclar los cítricos con un poquito de ceniza y eso lo ingresamos a nuestro compost. O, por ejemplo, si ya en el pasado ingresamos muchos cítricos y creemos que nuestro compost está medio ácido, también podemos ingresar una parte de ceniza. Pero no, con carbono me refiero como hojas secas, cartón de distintos tipos, corrugado, cartón liso. Puede tener un poco de tinte, pero ideal que no sea, por ejemplo, un cartón que sea entero de color, por ejemplo, porque ahí esos tintes igual después se quedan en la tierra. Pero, por ejemplo, si ya tienen algunas letras negras, algunas letras rojas, adelante. El papel también de las bolsas de pan, el rollo del papel higiénico y el rollo del papel absorbente de la cocina, esos también vendrían siendo cartón. Bueno, ahora justo pasó la temporada de otoño y yo, ya a un vecino estaba haciendo la poda de su árbol, le dije, oye, ¿ya puedo sacar un poco de hoja? Y eché en un saco hoja y ahí tuve como por unas 2 semanas hoja. Entonces eso también se puede ir haciendo para sacar carbón, porque ya en un momento como que ¿de dónde saco carbón? Y eso, respecto a la ceniza. ¿Alguna otra consulta?
o sea, yo quería decir que en verdad agradezco el tip del cartón y todas las otras cosas, porque yo acepto que asumo mi culpa de que he fallado un poco en todo este tiempo que yo en verdad como más de 5 años haciendo lo mismo. Pero he fallado con eso del cartón, tal vez no he echado como suficiente cartón en las veces porque en mi casa siempre como que se genera demasiada basura orgánica, como casi como el 60% de lo que botaríamos como a la basura es como basura orgánica. Entonces, a veces siento que como que me quedo corto del cartón que tengo. Entonces, como que Claro. tendría que como comprar cartón. Lo que No, no, sí, no. lo que no ocupo es las cáscaras, o sea, las cajas de huevo. Tiendo a Ujú, ocupar esas que son como grises, que son solo ujú. grises, como cuadradas, como para la bandeja. Pero tengo caleta de estas que son de 12 de esas que son verdes o moradas, que vienen como de súper. Y no sé si esas servirán igual, porque están como Sí, teñidas, no, pero no las ocupo. ocúpalas nomás porque las cajas de huevos son papeles que ya están súper, ya los han reciclado y es como la última instancia del papel o de la celulosa va a ser una caja de huevo y la proporción que tiene como de tintura es muy poca, por eso son como colores medios pálidos, nunca han sido como colores fuertes, entonces sí, sí puedes usarla. Y claro, pues la caja de huevo también es una buena fuente de cartón rápido. Incluso uno de repente, si no quiere romperla como en pedazos más pequeños, la puede pisar en la plana y después, no sé, con dos o tres haces una capita de eso. Y bueno, qué bueno que... Diego, una ¿Sí? consulta, y se podrían utilizar, por ejemplo, de repente, bueno, en mi caso yo de repente acumulo a veces agendas, así como que Ujú. voy tomando nota, como mi planificación diaria, pero tengo a veces algunas que ya son muy antiguas y que finalmente es cartón y papel. ¿Se pueden utilizar o cuadernos ya más viejitos Ujú. o hojas impresas que uno de repente va acumulando y ya con el tiempo no le va dando uso? Mire, yo personalmente no lo hago, pero sé de gente que sí lo hace y le resulta. Por ejemplo, hay un Instagram de la comuna de Coquimbo que se llama Yo Reutilizo Coquimbo. Es una profe, la profe Diana, y ella sí utiliza como las hojas que ocupa y las corta, sí, las corta bien pequeñas y lo ocupa como una capa de cera. Eh, yo no lo hago personalmente como por el tema de que no sé, por ejemplo, cuáles son los tintes de la impresora, como si van a ser, si se van a degradar, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas hojas que mencionas de la agenda, antiguas o la parte de cartón, si es que no está como plastificado, no habría inconveniente. Pero yo no lo hago como personalmente, porque, por ejemplo, ya les voy a contar después a la próxima semana a mis lombrices, les doy igual, tengo como 3 composteras distintas y hay una que son como las premium, y ahí les doy como alguna selección nomás para que estén siempre como de alimento. Ah, ya. Súper, Diego, muchas gracias. Ahí el próximo miércoles ahí les contamos que las lombrices que tengo son lombrices que el año pasado fui a rescatar a la universidad, que eran las que teníamos en el huerto de UPSA, y que si no las iba a rescatar se iban a morir, pues de que no les daban de no comida y sequedad. Entonces, como al final termina siendo animales, pues, entonces no los podía dejar morir y ahí los fui a buscar y los tengo acá. De hecho, me los traje a Santiago, pero en algún momento los pretendo que vuelvan a la universidad en Gloria y Majestad cuando se pueda. Qué lindo tú. Oye, te quería hacer una consulta. ¿Sirve el que yo también eche al espacio donde guardo los residuos las cáscaras de cebolla o eso hace daño? ¿No sirve? Sí, sí puedes, pero ahí lo mismo que los cítricos, que la mezcles con un poco de ceniza y la eches. Así que no habría Ah, problema. ya, muchas gracias. Ujú. Bueno, entonces aquí como para ir cerrando ya y ver como las palabras que estaban aquí, de las que más resaltan, por ejemplo, la organización familiar. Ahí es importante como comentar como estas cosas con la familia. Por ejemplo, el tacho que aquí se ve de compost, donde uno va echando las cosas, que también mencionaba Sebastián, uno ahí mismo puede empezar a ir haciendo la lasaña. Por ejemplo, yo tengo un tachito que es como de este porte, y abajo cada vez bueno,
lo llevo a la compostera, lo vacío, después lo enjuago, y cuando ya está seco, abajo le pongo una primera capa de cartón, y después ya empiezo a agregar las cosas, y después de nuevo pongo algún papel café, más cosas, un poco de caja de huevo. Entonces de esta forma no van saliendo olores desagradables. Y también cuando uno da vuelta el contenedor, no está este líquido como de percolado que también les mencioné al principio que sale de la basura, sino que está unido al material seco que nosotros echamos. Entonces, es igual, estas como pequeños tips van ayudando a un correcto funcionamiento de nuestro sistema y lo va haciendo más cómodo para nosotros, pues, porque por ejemplo si seguimos estas proporciones de carbono y nitrógeno no deberían llevar tantas moscas, y eso nos va haciendo también cómodo para nosotros. Aquí no he hecho la vermicompostera. Si estás en casa no puedes hacer una vermicompostera o puedes hacer una compostera. La diferencia, como habíamos dicho, entre la compostera y la vermicompostera es que la compostera es con microorganismos principalmente y algunos animales que son parte del ecosistema, y la lombricompostera, el componente principal son las lombrices californianas. Por ejemplo, a la pila que yo les mostré recién de mi compost, han llegado algunas lombrices chilenas y también se han escapado algunas lombrices californianas de la compostera, de mi compostera a la compostera, y ahí han ido creciendo. Entonces yo ahí, las chilenas son solitarias y no generan núcleo, pero las californianas sí, entonces ahí las voy devolviendo a la vermicompostera cuando sucede eso. Y bueno, un lugar para ello, si tenemos casa, 1 metro cuadrado que no estemos usando, es perfecto para empezar a gestionar nuestros residuos orgánicos, pero ya si vivimos en departamento, ahí los invito el próximo miércoles, que ahí va a estar como de vermicompostera, y eso ya puede hacerse en casa, departamento, donde uno quiera, por la falta de espacios que hay. Entonces hay que ir adaptándose a eso. Y estos Hola, hábitos buenos días. Buenos días. Hola, soy Paola. Me llegó esta invitación y estoy fascinada. Te cuento, lo que pasa es que yo soy de Antofagasta. Y con esto de la pandemia, bueno, que ya no estábamos en la universidad y todo, me enamoré de las plantas, volví como a reencantarme con ellas. Y de hecho ahora en mi casa parece bosque. Ah, qué bien. Y hice lo que tú estabas hablando, hice una vermicompostera de Plumavit. Mis californianas están gigantes, son muy gorditas. Entonces, pero yo empecé así como puro viendo videos de YouTube porque me llamó la atención. Y tengo un cajón que por eso te quería consultar, ¿cómo se diferencia la californiana con la chilena? Yo digo que las mías son todas californianas, de hecho, porque yo tenía un poquitito que me regaló mi hermana y no, ahora tengo muchas porque se reproducen muy rápido. Entonces yo con mi hermana compramos cajas de Plumavit con tapa, le hicimos los hoyitos para que pudieran respirar, la hicimos de 3, pero yo todavía tengo mi duda. Por ejemplo, yo pensé que lo estaba haciendo mal, pero veo que las gorditas están bien. Entonces en la primera la dejamos vacía, la de abajo, y le hicimos como un desagüe para que supuestamente se hiciera el humus líquido, pero hasta el día de hoy no tengo humus líquido. En la segunda parte pusimos lo que era la tierrita con hojitas, con alimento, y ahí pusimos las lombrices. Entonces yo decía, ¿estaré bien o estaré mal? A la final, como yo en la casa bueno, los desechos estos que salen de los alimentos, yo todo lo pongo ahí en la vermicompostera y en un cajón que tengo con tierra de hoja que he ido haciendo como tierra, como compost. Toda la comida que yo saco, las cáscaras, todo va a ese cajón gigante que tengo con tierra, y ahí voy como armando tierra para mis plantitas. Bueno. Y en la vermicompostera, bueno, hace como un mes ya puse arriba todo lo que tú decías recién, las hojas, lo que eran los cartones, un poquito de papel que usamos de mano, la toalla nova, y todo lo que botan ni otros arbolitos como hojitas secas, la voy echando ahí. Y es verdad lo que tú dices, como que ya no hay tanta mosca como en el verano, que tenía un montón de moscas, ahora ya no es tanta las moscas, pero sí veo que va bajando esa, y no sé si está bien o mal en realidad. Bajando con lo que tú dijiste, por ejemplo, que yo puse hoja, papel, todo lo que iba sobrando, y
y de repente igual como mascota, por ejemplo, yo la caja de plátano las pico chiquititas y se la echo adentro a las lombrices, pero lo otro lo dejo arriba nomás. Arriba del... ¿me entiendes tú? Sí, sí. Entonces, la pregunta es, igual cuando yo saco el humus de la lombriz, porque están de enero, como de enero. Claro. En verdad es un proceso que dura entre 7 meses a 9 meses. Es largo 7, como... 9 meses. Sí, Ya. porque lo que les comentaba, que hay 3 procesos que involucran distintas temperaturas. Entonces, después de la termofílica, que es el proceso donde hay más calor, viene otro proceso, y ese proceso es parece tierra, pero aún se están degradando la materia orgánica. Entonces esto genera gases que pueden ser como quizás perjudiciales para las plantas. Entonces como que hay que esperar como para cosechar un compost bueno y que no le pase nada a nuestras plantas, como 8 meses. Y esto de que tú mencionas de que lo echas encima, si lo echas encima y después pones otra capa de carbono o de tierra, no habría problema porque va haciendo esta especie de lasaña. Pero por ejemplo, si lo echas encima y es la última capa, ahí ya sí podrían haber problemas porque podrían empezar a llegar las moscas que tú dices. Pero si vas haciendo esta lasaña, no habría problema. Y la otra que habías preguntado al principio yo creo que sí son californianas, porque si te las regaló tu hermana, ella las tiene que haber conseguido en un lado. Claro, porque las chilenas son solitarias, y son más gorditas y son más lentas y más duras. Y más blancas. Ya, sí. Como Sí, estas yo me asombré el otro día porque las fui a ver y había muchas y grandotas, así como bien guatoncitas, así como bien harta. Así que no, yo feliz con ellas. Y antes de yo coseché humus en enero porque mi hermana las tenía de mucho tiempo, entonces yo las limpié, saqué todo eso y es increíble el humus que salió, y esa misma aboné mis plantas y están re bonitas. Bueno. Sí, bueno, ahí, como dice, lo importante es como que pase este tiempo para que no afecte a las plantas. Y bueno, si tienes las lombrices como me cuentas, en verdad las condiciones para ellas están súper bien, están súper cómodas, porque si no, no estarían tan grandes y no producirían más descendencia, porque cuando ellas están cómodas empiezan a producir la descendencia. Así que están súper cómodas de lombrices. Y ya para la próxima semana íbamos a ir hablando del vermicompost. Y por ejemplo, este humus líquido que tú mencionas, en verdad no es bueno, no es nuestro fin, porque nuestro fin es generar un vermicompost para echar a nuestras plantas. Entonces, cuando uno genera este humus líquido, estamos perdiendo como micronutrientes, y también pueden estar como con algún componente tóxico que esté en degradación, por lo cual, y también tú estás manejando correctamente tu vermicompostera porque no estás generando humus líquido. Entonces está bien que no genere humus líquido. Sí, nosotros, es que como nosotros lo vimos como te digo yo, por YouTube, claro, por internet, entonces, claro, hicimos las tres capas, pero nunca, hasta el día de hoy, nunca se ha generado humo líquido abajo, para nada. Súper, está genial entonces, porque en verdad cuando por ejemplo si uno genera humus líquido, lo que debería hacer es volver a ingresarlo al sistema, como por arriba, para que estos nutrientes no se vayan y se terminen de degradar correctamente y no nos hagan mal a nuestras plantas. Ahí lo vamos a ver más en profundidad el próximo miércoles, así que te dejo invitada para la parte de vermicompostaje. Gracias, sí, voy a estar, gracias. Genial. Y no sé si hay más preguntas en el chat. Creo que Yanira tiene una pregunta. Sí, yo quería saber, o si me podían recomendar o orientar, cómo se hace un compost. Es que yo vi una vez en la televisión que una señora le hacía en uno de estos contenedores de basura, esos grandes, negros que tienen tapa. Entonces ella le hizo como un corte abajo, ¿ya? Entonces le dejó como una especie de tapita, en la cual ella la abría, entonces ella le echaba todos sus desechos ahí, bueno, tiene que le echar todo lo que ustedes dicen, y lo iba sacando por esa tapita debajo. Pero, ¿cuál sería la manera correcta de hacerlo así? ¿Cómo tendría que hacerlo yo? Tú dices como en un container grande. Sí, esos de basureros grandes negros, que tienen esas tapas movibles. Pero, ¿con lombrices o sin lombrices? Ahí me perdí un poquito. No, tierra.
Ah, ya. Claro, ahí habría que ir haciendo esta lasaña que les comentaba, como la primera, en la parte de más abajo, las ramas gruesas, que estas ramas gruesas van a hacer que no se compacte tan rápido nuestro sistema, porque cuando se compacta no hay oxígeno, y si no hay oxígeno, las bacterias y los microorganismos no funcionan bien. Entonces las ramitas, y después empezamos a hacer nuestra lasaña, que es ¿se acuerdan del que yo había mencionado carbono, nitrógeno? El carbono era el cartón y el nitrógeno las cáscaras de verdura. Entonces vamos, carbono, nitrógeno, así, es una verdadera lasaña. Y, y así tenemos como que ir esperando. Entonces también podemos revolver con un palito después como para airear un poco, porque al estar en este container como cerrado, quizás nos cueste un poquito más airearlo. Hay gente que tiene como unos aireadores que conecta como un tubo y sale como aire hacia arriba, pero y ahí hay que tener más implementos. Yo no tengo eso en verdad, y entonces lo tengo directo a la tierra y ahí es más fácil como airearlo. Pero si tienes el contenedor, con un palito puedes como ingresarlo adentro y empezar a mover como para que se haga un agujero, y por ese agujero entre un poco de aire mientras estás como en el patio, y después lo vuelves a cerrar. De esa manera ahí se oxigena un poco. Pero ahí manteniendo como esta lasaña que yo les mencioné, que como yo creo que de las cosas con las que se podrían quedar hoy día es la lasaña, y que esta lasaña está compuesta de carbono y nitrógeno, y que el carbono es el cartón y el nitrógeno es las frutas y verduras. Entonces, manteniendo esta proporción de 70 carbono y 30 nitrógeno, todo debería ir bien, y aireando dentro de lo que se pueda. Y eso, y si tienes como como basurero también, le puedes ir ingresando los chanchitos de tierra, las tijeretas que encuentres en tu jardín, como para ir maximizando la función. ¿Y lombrices no? Ah, sí, pues, es que por eso te había preguntado si era como compostera o vermicompostera. Si es vermicompostera, también hay que hacerlo con lasaña, pero a ver, dame un segundito para pensar la respuesta. Claro, es que en el fondo, al tenerlo como en uno muy grande, uno no está consciente, por ejemplo, de cómo está todo adentro. Entonces, por ejemplo, en vez Para de tener lombrices tendría que ser algo especial, o sea... claro, sí, o uno de 3 pisos, como también Por mencionaba Paola. niveles. Cuando es Sí, con lombrices tienen que haber niveles dentro del recipiente. a no ser ¿Y que esté tiene que directo al ponerle como suelo. una mallita o no? Así como, no sé, La como... mallita Rachel arriba es como para las moscas. También eso es un buen tip para las moscas, ya sea en la compostera que es sin lombrices o en la vermicompostera que es con lombrices. Uno le puede poner una mallita Rachel encima, arriba de la última capa de secos que agregó, ya sea cartón o hoja. Y con esta malla uno impide el paso aún más de las moscas. Pero es para eso más que nada la malla Rachel. Pero claro, pues si es vermicompostera, es mejor que sea por niveles, porque el manejo de ella es mucho más fácil, porque si no después se te van a empezar a escapar las lombrices quizás como a tu tierra, si es que está directo. Entonces, esta persona que lo tiene como abierto, quizás era sin lombrices, o si era con lombrices, quizás le da lo mismo que estén como por todo el jardín las lombrices, porque después son media escapistas y se van como a otros lados. Pero eso, si quieres como de vermicompostera, mejor de 3 pisos, pero ahí la próxima semana lo vemos bien a profundidad. Ya, muchas gracias. Diego, yo Entonces te quiero sería la hacer próxima otra semana. consulta. Ah, perdón, ¿quién iba a hablar? ¿Sebastián? Sería la Sí, otra semana en el mismo horario, ¿no? sí, Ya, ok. sí, Gracias. sí. Diego, en el caso del compostaje propiamente tal, el residuo que se va generando a través del compostaje se puede utilizar también como fertilizante, ¿sí? Sí, pero ¿Después de cuánto tiempo? 8 meses, 9 meses también el tiempo igual es largo por estas 3 etapas que te decía. Mira, voy a buscar una imagen para la próxima semana, traérsela, de que les muestre cuáles son estas 3 etapas y por qué el tiempo que hay que esperar. Ya, Diego, muchas gracias. Ujú. Muchas Vamos. gracias a todos ustedes también, sí. Ah, ya, Gabriela tiene la última duda ya para después ir cerrando.
También quería saber si a lo mejor podría buscar alguna imagen para la otra semana de cómo se debe hacer el proceso de sacar y de como el proceso final. Cómo se debe hacer, alguna imagen, no sé, o alguna sugerencia. Eso como para Para la ya, cosecha. claro, algo así, las cosechas. Ya, sí, súper. Lo voy a hacer entonces. Diego, una última consulta. ¿Por qué no responde? Las lombrices, ¿se le echa agua cuánto tiempo? ¿Dijo ¿Cada agua? cuánto se le echa agua? Esa es la pregunta, perdón. ¿Dijo agua? ¿O no Disculpe. Sí, agua, a las lombrices. Agua. ¿Se le echa agua o no? ¿Usted vive en Antofagasta o no? Sí, vivo en Antofagasta. Claro, pensando como en su situación, en verano quizás convendría echarle agua, pero generalmente no, ay, parece que me pedí. Ya, bueno, ahí. Generalmente a las lombrices no se les tiene que echar agua porque cuando uno ingresa la parte de cáscara de verdura o frutas, estas son las que van humedeciendo Van botando líquido. Ya. Pero en verano, ya, como estás en Antofagasta, yo tendería a pensar de que Claro, sí es más lo deberías seco, más nutrir. sólido. Claro. Ya, Diego, muchas gracias. Ya nos vemos el otro miércoles, te Está pasaste. bien. Sí, muchas gracias, Diego, por todos los tips que nos entregaste. Ujú, Así que muy no, buena la instancia. bacán. Sí, Diego, Muchas gracias a muchas todos. gracias, felicitarte por tu motivación y por participar en este espacio. La próxima semana, como bien les decía Diego, vamos a tratar la temática de vermicompostaje por el mismo canal, ¿ya? De todas maneras, igual vamos a hacer difusión con enlace de inscripción, pero si quieren participar pueden utilizar el mismo enlace de esta sesión de hoy, ¿ya? Así es que nada, dejarlos cordialmente invitados para la próxima semana y desearles que tengan una buena semana y nos vemos en la próxima cafetería. Gracias a todos por asistir, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, Chau, chau. Muchas chao. gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao, que estén muy Cuídense. bien.